una base que se llama SUR, que es el Sistema Único de Registro, donde absolutamente todo el patrimonio de bienes muebles está catalogado. Vale. Sí, creo que esto que mencionas también es bien importante respecto a que muchas veces podemos ver casas y tal vez pueden estar las dos igual de antiguas, pero es muy notorio cuál está abandonada y cuál pues le falta, o sea, sigue viva, ¿no? O sea, aún y que no se le dé completamente cierto tipo de mantenimiento y demás, el cambio es muy notorio. Otra pregunta es, bueno, ¿y sobre los promotores del patrimonio histórico? Yo creo que aquí todos podemos serlo. Me encanta lo que está haciendo Óscar Arellano en Villa de García, Nuevo León. Ustedes saben, el casco de Villa de García es muy bonito, es muy interesante. Y está de moda ahí, García. Este, y lo bueno que trae muchachos, trae huercos con él. Entonces los muchachos están haciendo y toman mucha fotografía y hacen visitas guiadas y se meten a las casas y les permiten. Y como afortunadamente ahí están interviniendo, aunque no hay restauradores profesionistas, es gente que sabe mucho de la arquitectura, del adobe, de la piedra, del sillar. Entonces, y además también es algo, ahorita que hablaban de hacerse llegar de la sabiduría popular y de la historia de vidas, ir con esa gente que sabía cómo hacer los enjarres y cómo ir pegando y cómo elaborarlo y demás. Eh, Vayan a Arteaga, ellos saben perfecto, o aquí, cómo cortaban los troncos y para evitar que se apolillaran, que sin luz, nada, todo eso está relacionado, es un sistema. Entonces sí, sí vale la pena. Ojalá también nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León pugne porque tenga una maestría en restauración. Vale la pena. Hay mucho en Nuevo León. No nada más es Bustamante, no nada más es Santiago y no nada más es Linares. No, son 51. Vayan a Miri Noriega. Las haciendas están cayéndose. Galeana, no se diga. En Lampazo se están trabajando mucho, me encanta, pero son iniciativas. Los municipios no tienen lana. El Y INA es perdón, yo una no actividad solamente regulatoria. propondría, perdón, no ¿Sí? solamente una maestría en arquitectura, en conservación, también una licenciatura en restauración. Ah, Somos, claro. tenemos que irnos de aquí del centro hasta Monterrey. Pues no, o sea, más bien que allá formaran, siendo tan rico el estado o tan rico el Sí. patrimonio del norte, debería generarse ahí mismo escuelas de restauración. Sí, no vaya a ser maestra como lo hicieron en Chihuahua cuando crearon el INA, allá la Escuela de Antropología e Historia, para que los muchachos estudiaran todas las culturas de los indios pueblos y todos fueron a la Ciudad de México, ¿verdad? Y los muchachos que les No, gustaba ahí acá lo del norte se fueron para sigue allá. la ENA de Chihuahua, ahí sigue la ENA de Sí, Chihuahua. y muy buen trabajo que Ajá. realizan. Pero también, qué bueno, se ha tardado mucho. Por ejemplo, aquí nos hace falta una buena delegación de Bellas Artes, lo del siglo XX, y que son enlaces y que son coordinadores y que son conocidos, y se nos olvida mucho esa onda. Aquí todavía, yo recuerdo cuando empezó el INA, ahí en la Casa de la Cultura de Nuevo León, que por cierto, a manera de chisme, la Casa de la Cultura de Nuevo León la rescata la Sociedad Nuevo de Historia, de Geografía y Estadística, y cuando ya lo restauraron, Casa de la Cultura, y corrieron a los historiadores, a todos los viejitos come galletas, les dice. Y, este, pero son espacios, hay que darles vida. La clásica, que si no son museos, que porque ya es lo clásico que quieren, no sé, centros comunitarios donde la gente se apropie y vaya a esos sitios. Porque bueno que tocó eso, una buena licenciatura. Y vale la pena, porque sí hay gente que lo quiera, pero empieza la rentabilidad social de la educación, maestro. Y aquí más en Monterrey, deje usted, si el árbol no da frutos a la fregada, y entonces estamos padeciendo mucho ese tipo de problemas. Síguele, Hay Lina. otra, perdón, hay Síguele. otra pregunta sobre cuáles son los criterios para considerar como histórico un elemento edificado y protegerlo. Sí, usted, maestro, y lo sigo yo, si quiere. Bueno, como yo les dije, por ley, todo con lo que esté construido del siglo XIX al siglo XVI es monumento histórico por ley. O sea, por designación de ley, no porque tenga un valor histórico, ¿no? O sea, todo lo que está construido en el siglo XVI al siglo XIX, por determinación de ley, es monumento histórico. Entonces, porque decíamos, bueno,
tienen que ser seminarios, hospitales, casas curales, pero si tienen relevancia histórica, también son, aunque hayan sido privados, también son considerados monumentos históricos. Por eso el catálogo del INAH contempla también las casas privadas, las casas particulares como monumentos históricos. Tiene mucha razón, maestra. Hace 8 años fuimos nosotros a conmemorar la batalla de Santa Gertrudis en Camargo, Tamaulipas. Entonces, cuando yo, pues, día de trabajo, y le pido al secretario del ayuntamiento, de ahí dependemos los cronistas, o dependen los cronistas, ustedes, los cronistas, van hasta donde se le ponchó la llanta de Benito Juárez. No, de ninguna manera. Y puede ser a veces excesivo. Me gusta mucho a veces lo que hacen en Roma, Texas, o lo que hacen en Laredo, que más o menos tienen perfectamente regulado. Aquí, si ustedes ven, hasta San Pedro Garza García o Villa de García, ya tienen estipulado que no y que sí. Pero cuando hay una cuestión relevante, no solamente en lo arquitectónico, sino también en lo emocional, que ahí vivió el alcalde, que ahí se juntó el primer cabildo, que pues ahí nació, no sé, Vidaurri, ¿no? Tan de moda, que sea. Hay muchas relevancias y formas de ir protegiendo. Pues puede ser una casa, lo clásico otra vez, es que no se parece nada a Zacatecas o no se parece nada a Dolores o a San Miguel, pero es que aquí la arquitectura siempre fue parca, muy sencilla, muy seca, se hizo para la protección y los materiales ahí están. Entonces a lo mejor no tenemos esos arcados tan bonitos o interesantes, o si los hubo y los fueron tumbando. En Cerralbo, Nuevo León, la famosa, una casa que tenía ahí donde, ¿cómo se llama? Las cureñas, que una especie así donde fundían la plata ahí de picachos, la dejaron caer. Y así va a suceder. ¿Por qué? Porque, o la otra, vamos a hacer un gran centro cultural o vamos a hacer un gran centro comercial. Yo creo que vale todo aquello que liga a la comunidad y a la emotividad de las personas con el entorno, vale la pena. Aunque si empiezan las broncas, pero si está en el catálogo, yo creo que lo que está en primera instancia ahí involucrado. Sígalo. Vale, Karina, las preguntas de YouTube, ¿quieres? Hay una pregunta, dice, bueno, buenas tardes para todo, la maestra Blanca menciona el trabajo con la comunidad y pues parece un acto simple, ¿verdad? Así como muy sencillo. Sabemos que no lo es. Si puede compartir cómo generar esos vínculos y cómo fortalecer también esos vínculos con la comunidad para hacer el trabajo de restauración y de protección del patrimonio. Bueno, nosotros en principio lo que buscamos es que las comunidades se organicen, porque hablar comunidad es algo muy abstracto, o sea, no puedo llegar a decir, hola comunidad, ¿cómo estás? No, tengo que tener nombres, tengo que tener rostros, tengo que saber con quién puedo yo comunicarme. Entonces, generalmente lo que buscamos es que se organicen en comités o con grupos coadyuvantes del instituto. Hay una forma de registrarse ante el instituto como un grupo coadyuvante, que quiere decir que va a ser los ojos y los oídos del instituto para el cuidado y protección del patrimonio. No son restauradores, no van a hacer trabajo de restauración, pero sí se van a organizar para cuidar y proteger su patrimonio. Entonces nosotros lo que trabajamos es esa parte con talleres y pláticas con ellos, hacerlos reflexionar sobre ese patrimonio, qué pasaría si se pierde, qué pasaría si todo eso que vieron nuestros abuelos ya no lo ven nuestros hijos. Entonces esa parte es lo que nosotros trabajamos mucho con la comunidad, la reflexión, la valoración, el que ellos mismos vayan reconociendo cuáles son los daños que está presentando su patrimonio y qué es lo que lo está causando ese daño. Entonces es un trabajo continuo de reflexión, de pláticas, de valoración y les digo de organización. Necesitamos que ellos estén organizados. Y generalmente nosotros trabajamos con comunidades que se acercan a nosotros, pero esto es como reguero de pólvora, se entera una y la otra y la otra y la otra y a veces ya no nos damos abasto de tantas comunidades que van llegando.
pero tenemos material, tenemos mucho material didáctico, tenemos en la página de la coordinación, están unos manuales, o sea, en la Coordinación Nacional de Conservación, la CNCPC, tiene una página donde está todo el material que hemos elaborado, que son manuales de conservación para todos, qué hacer tú con tu patrimonio. Entonces, todos son material muy accesibles, muy visuales, para que nos ayudan mucho para que las comunidades puedan trabajar con nosotros en la conservación de su patrimonio. Y como les digo, básicamente es que se organicen y que entonces podamos trabajar ya con ellos organizados. Vale. Tiene razón, maestra. Mientras el cuarto poder, bueno, el cuarto nivel de gobierno, la sociedad civil organizada, no ponga de manifiesto un interés o una intención respecto al cuidado y protección, porque esto no le compete ni a la federación, ni al estado, ni al municipio, le compete a sus pobladores. Cuando se daña o afecta algo, se afecta en la conciencia, la memoria y la identidad de cada quien. Entonces, se va la gente del INAH y se desaparecen. Ya. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan ahí? Son los responsables. Por eso no solamente restaurar la casa, la hacienda, sino se tiene que hacer todo un proyecto de integración social en el que se dé la vida. Recuerden ustedes que como arquitectos, y eso me encanta el nombre, de que la restauración y la arquitectura no son las líneas, no son los materiales, no son las casas, las calles, es la gente que la habita. Entonces, si no ponemos énfasis en la labor social, y esto nosotros lo podemos hacer como ciudadanos a partir de las escuelas. He querido hacer un proyecto, tengo un curso de formación de cronistas con niños, y de que se vayan creando así como una especie de protectores de su patrimonio y demás. No sé. Esto Arturo Villarreal lo quiso hacer en Saltillo, no sé si todavía lo tenga este cuate, y también hizo un manual chiquito ahí, en cómic, muy interesante. Si hay oportunidad, después se lo paso, Karina, para que lo tenga, que se distribuyó con mucho éxito en Saltillo. Entonces, eran maneras de decir, este es un monumento y es como un libro abierto y estos son los elementos o es el lenguaje con el cual podemos interpretar. ¿Qué más? Dice... Perdón. Adelante, Nelly. Perdón. Dice, ¿por qué actualmente pareciera que Nuevo León, específicamente Monterrey, su área metropolitana, no hay procuración por el tema de cuidar el patrimonio arquitectónico como se da en otras ciudades en el centro de México? ¿Y qué opinan en específico con la práctica termita, donde solo se conserva la fachada y se levanta una nueva torre de departamentos o estacionamiento? Por ejemplo, bueno, empiezan a dar nombres, la Torre Histórica y los cientos de estacionamientos por la zona centro y Purísima. Hijo de la fregada, espérese, maestra Alma. Esto es el municipio, el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Obras Sustentable, Sostenible, ¿verdad? Todos esos nombres medio raros, que no me gustan porque es hacer o permitir algo donde no se debe, o justificarlo de una manera muy extraña. Pero el caso del barrio antiguo, ellos son los principales, y a veces son los que dan, miren, Protección Civil, que son nuestros amigos, ustedes saben, nadie pone, pero si van y le dicen a un mono, oye, la casa se está cayendo, pues dan orden de que se la tumben. ¿Por qué? Porque puede afectar a un paseante, o la banqueta está en mal estado, y quién sabe cuántas ondas más. Y nosotros lo pasamos en Santa Catarina, una casa del siglo XIX, un pleito con Héctor Jaime Treviño, ¿sabes? La casa se iba a caer, pues sí, pero luego, pues, y tenía la viga, y guardaron las vigas, pero después, otra vez, si nosotros no ponemos énfasis en ese cuidado y protección, y que los dueños que es la mentalidad que tenemos aquí, muy mercantilista, y eso nos lleva a la otra. Bueno, no me dejan tumbar, o la otra, dejo que se caiga para entonces construir, y si no me dejan, entonces el fachadismo. Y así tenemos el barrio antiguo, y solo se mantiene, pero eso también es bien raro. Hay que abandonar esos colores de mamey, mostazas y sandías y horribles. Solo eran 3 colores aquí, el blanco y el rojizo y un poquito azulado. Entonces, es malo. Y eso nos lleva al proceso de gentrificación.
de crear distritos. Y entonces aquí como que se los endilgan a las universidades. Entonces crearon un distrito allá por cierto estadio, otro alrededor de la Alameda, otro acá para el lado de la Fama, no digo la universidad. Entonces todos se van distribuyendo y se van haciendo. Nomás queda la fachada. Y el interior es completamente. Yo siento que nos estamos engañando, siendo tontos. Pero espero que también nuestras administraciones municipales haya gente capacitada y lo vemos, porque cada vez que quieren tumbar una casa antigua, va la marabunta y van y se toman fotos para evitar que le sigan afectando. Y lo hacen por internet ahí toda la raza. Y es bueno, entonces, y se enojan. Entonces, y antes nomás era uno solo, y este loco, y peleándose, ¿no? Ya de perdido hay 5 días más. Sígale. Bueno, hay dos preguntas que están muy relacionadas. Una es qué pasa con el patrimonio modernista, el industrial y el de épocas que no necesariamente son del siglo XIX o posterior. En esa misma línea dice, bueno, cuando fue demolido el centro de Monterrey en los años 70 y con ello parte del patrimonio de Nuevo León, ¿cómo se puede rescatar ese pasado histórico? Vamos a la arqueología industrial. Tenemos mucha. Y desgraciadamente ahora Monterrey dejó de ser una ciudad industrial para ser una ciudad de servicios. La ciudad del conocimiento, pero se nos olvida que la ciudad del conocimiento descansa en la producción de saberes locales. Otra vez regresamos a la memoria. No lo cuidamos. Muchas de esas empresas, para poderles pagar a los pobres obreros, pues venden todo el material interno y se va desapareciendo. Y vayan a saber dónde quedaron esas máquinas. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Pues yo creo que fundamentalmente tratar de irnos más allá de la casa habitación y de los monumentos públicos, sino otro tipo de patrimonio que nos conlleve a revalorar el pasado. Y la otra cuestión, lo malo, tuvimos un gobernante, ya murió, que Monterrey era una ciudad fea, sucia y chaparra. Entonces promovieron la destrucción de todo lo chaparro y ahora es una ciudad alta, tan alta que no podemos ver nuestras montañas. Pero también hay que ver, miren, Monterrey se ha destruido cada 20, 30 años por los ciclos de las lluvias. El verdadero barrio antiguo son a los alrededores del Roble, y ese se lo echaron en 1611, cuando llovió tanto. Y luego el tatarabuelo Diego Rodríguez decidió trasladar la ciudad a un lado del río Santa Catarina. Tatarabuelo Diego Rodríguez la regó, porque ya no fueron los Santa Lucías, ahora fueron el río Santa Catarina. Y cada 20, 30 años, les recomiendo mi libro, se llama Los Ríos de Nuevo León, donde se establece esa ciudad como ave fénix, y lo poquito que se resguardó y se estableció, pues se lo fueron echando. Yo siento que lo peor y la debacle, desde el punto de vista de destrucción arquitectónica de Monterrey, vino cuando los carrancistas echaron el convento franciscano de San Andrés. Y luego ya, la Plaza Zaragoza era tan hermosa, los alrededores, que ahora nos quedamos asombrados. Estaba cerrado, y ¿saben por qué lo hacían? Como una manera de protección. Entonces, cuando hacen la gran plaza, para unir de un punto a otro, y quién sabe cuántas ondas más, pues echaron mucho. Pero ahí está debajo la ciudad, y está el parte del canalón, y muchos de esos elementos que lamentablemente yacen en el estrato, que solamente permanecen en la fotografía. Entonces, vemos fotografías y dicen, ¿a poco eso era Monterrey? Sí. Dice Manuel Paino, que era todo puede llamarse sin exageración un jardín de smog, la ciudad más contaminada de América Latina. Pero bueno, ¿qué más, señorita Karina? Señora, perdón. A ver, no sé. Usted sí, señorita. Bueno, con esto yo tengo una pregunta en relación a lo que han mencionado, y es, ¿qué pasa cuando está en este interés de estos conflictos, ¿no? De que por un lado hay quienes le encuentran valor, por otro lado hay quienes no, o simplemente tienen otra visión de qué hacer con ese sitio.
¿Qué es lo que ha funcionado, por ejemplo, en temas de restauración blanca o en temas de trabajar con la comunidad en el reconocimiento del patrimonio? Mira, nosotros sí hemos llegado a comunidades donde realmente, o como lo platicaba yo, es muy común, o sea, no lo ven. Muchas veces yo lo que les digo, a veces llegas a una comunidad y les digo, ¿qué pasaría si se perdiera esto, no? Haz de cuenta que les digo, está la foto de la abuelita en la mesa que está junto a la puerta. ¿Y qué pasaría si se perdiera? Ay, no, qué horror. Digo, pues es que, por ejemplo, tienen patrimonio muy importante aquí en su templo y no han volteado a verlo. Por ejemplo, les decía yo, ¿qué es la parte más, qué es el objeto más antiguo y valioso que tienen aquí? Pues el altar, la Virgen. Digo, no, el cuadro que tienen atrás de la puerta es el cuadro más antiguo, siglo XVI, con bellísimo y todo, pero está tan oscuro y tan sucio y tan olvidado que no lo ven. Entonces, una forma de que nosotros trabajamos es que volteen a verlo. Nuevamente, aunque sea muy poético también, volvemos a decir, tienen que reconocerlo, tienen que verlo para quererlo y para cuidarlo. Si es tan cotidiano, no lo ven. O a veces está tan dañado que les digo, oiga, cualquier cosa se puede restaurar, se los podemos recuperar. Entonces les enseñamos imágenes muy dañadas que se han restaurado. Trabajamos mucho nosotros en estas pláticas videos, o sea, por ejemplo, en el INA tienen unos videos maravillosos que se los pasamos para que vean lo que es el patrimonio. Les ponemos ejemplos de trabajos de restauración que se han hecho en la coordinación de piezas que están dañadísimas y que se han podido volver a recuperar y restaurar y poner en uso y en valor. Entonces, toda esa parte es la que trabajamos con ellos, que vean las posibilidades que tiene su patrimonio para que lo vuelvan a valorar y lo vuelvan a apreciar y se comprometan a cuidarlo. Entonces, eso es muy importante, que sepan que tiene futuro su patrimonio, que su patrimonio viene del pasado, que está en el presente, pero que tiene futuro, que no lo tiren, que no lo olviden, que lo vivan. Eso es lo que trabajamos nosotros. Y también para mí tiene mucho que ver con el concepto Ay. de cultura. Perdón, Karina. La parte de cultura. No, adelante, maestro. En el norte es incivilizado. De acuerdo a lo que dicen, que en el centro se piensa, en el sur se vive y en el norte se trabaja. Entonces en el norte no había nada. ¿Saben ese chiste de la cervecería? Como no había nada, entonces se juntaron los empresarios y abrieron una fábrica de cerveza y que necesitaban vidrio y crearon vidriera y así, y cajas y crearon cartón titán y luego necesitaban a alguien que se la tomara y por eso crearon los estadios y hay cierta universidad que no digo, el famoso chiste. Pero desde el punto de vista cultural, mientras sigamos pensando que no tenemos cultura y la cultura es toda manifestación humana, desde la elaboración de una tortilla de harina tan rica o el machacado con huevo, lo que decía Vasconcelos, y mendigo Vasconcelos, perdón, creció en Piedras Negras, hombre, y que donde termina el guisado y empieza la carne asada. Y luego Pepe Alvarado de Lampazo le dijo, está loco, la fritada del cabrito es el platillo más suculento, ya, para que les dé hambre, y además que tiene todos los ingredientes culturales y que sintetizan la humanidad. Explica muy bonito. Y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿quiénes han sido los grandes actores en la realidad regional? La iglesia. Nada más imagínense, un momento dado tenemos una iglesia chiquita, hermosísima, en la Purísima. Entonces invitan a don Alfonso Reyes y a don Eugenio Garza Sada para que hagan promoción y la tumben. Pero crearon un templo hermosísimo que es ahora el Templo de la Purísima. Es un museo de arte sacro. Y saben ustedes que por derecho canónico los seminaristas y los curas deben aprender arte sacro, para lo que decía la maestra hace rato, sobre toda esta cuestión de la religiosidad popular y los contenidos y simbolismos que están involucrados, o también que somos muy dados a tergiversarlos. No, pues es que la imagen de Bustamante, que es tlaxcalteca, y luego la rasparon y se dieron cuenta que no era tlaxcalteca, era de madera tallada. Entonces, mientras no tengamos esa, otra vez, esa mentalidad o esa idea, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito oficial, en el ámbito ciudadano, miren, hijos, el primero de ellos, ahí les va, José Benítez. Yo tengo una biografía de José Benítez, un gran gobernante. Deciden ampliar la calle Morelos, la antigua calle del comercio.
no quisieron, amaneció quemada, nomás imagínense. O un problema que tenían los Yagunos y los Pozas y la herencia de la familia Cantú Treviño, de las tiendas Sorpresa de Primavera, y amaneció quemada. Aquí los incendios son peligrosísimos y cuando alguien quiere dañar, basta con ponerle un gato, rociarlo de gasolina y que el pobre ande quemando todo lo que encuentre a su paso. Es una manera de borrarlo, pero es la ciudad. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad de que lo que no deja y la lana y esas... en esta base de los valores, el primer valor es el utilitario y luego viene el valor vital, ¿no? Tenemos que invertirlos. Y cuando la persona tiene esa capacidad de conocer los 6, 7 valores en esa escala, hay uno cultural estético y es cuando prevalece uno más sobre el otro. Y lo han aprendido en otras regiones, que aquí en Monterrey lamentablemente no. Tenemos universidades muy importantes, gente muy fregona y lo que ustedes quieran, pero mientras sigan pensando un poquito más o querer ser una especie de San Antonio, pues no. Por eso dicen que Monterrey es la ciudad más norteamericana del sur de los Estados Unidos. Tenemos que quitar toda esa parte. O también la otra, a veces, de todo lo que se está haciendo en el centro de Monterrey, incluso hasta lo venden en camisetas, es la densidad. Y luego ponen una palabrota que no quiero decirles. Pero tenemos que crear una especie de resistencia, una especie de contracultura, para evitar que sigan dañando los barrios y los alrededores, que son los que le dan sentido. Y si yo no soy de aquí y soy de familias recientes o generaciones que no tienen 200, 300 años, pero vale la pena y tengo el derecho y la obligación de reconocerme en esas partes que a mis ancestros no les tocó vivir, pero como yo ya estoy aquí, debo de hacerlo y no andar con, como dice la canción, arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, ¿verdad? ¿Qué más, Anneli? Hay otra pregunta. Tiene una pregunta, ay, perdón, es que va en este sentido que está mencionando justamente el maestro, el doctor. Dice, cuando se enfrenta el valor histórico con el valor de uso y de apropiación, sin tomar en cuenta las limitaciones de los propietarios, costos, asesorías, permiso, mano de obra capacitada, materiales, ¿qué hacemos en esos casos? Ándele. Una, buscar la asistencia y la asesoría. No dejarlo al olvido. Yo lo veo, una persona aquí de Santa Catarina que quiso ser alcalde, pues compró un edificio de 1903 para hacer un centro donde tuvieran ahí manifestaciones de cultura y estética muy contemporánea, ¿eh? Entonces la casa la destruyeron por completo. No, pues es que queremos restaurarla. El muchacho no se le hizo ser alcalde y abandonaron la casa. Y ahora está un poquito ahí, está destruida. Se llevaron todo lo que se pudo. Está el derecho, y eso sí, ineludible. La persona, el propietario, tiene el derecho sobre su propiedad y puede hacer lo que le dé su regalada gana. Pero si afecta a segundos o terceros, y otra vez, la autopista, la nueva autopista Saltillo se echó una zona arqueológica en la Cuesta de los Muertos. O cuando quisieron unir Rinconada con Los Fierros, destruyeron también una zona arqueológica llamada la Huachichila, que una arqueóloga llamada Antonieta Espejo hizo un estudio en 1950 y tantos ahí, y que también conlleva, van ustedes a Coahumada y se van a dar cuenta que hay pinturas rupestres de maíz y que hubo entierros, y entonces no estábamos tan tapados ni tan incivilizados como dicen, pero nos gusta decir, somos bárbaros y qué, y arriba el norte, y aquí pura cheve y la carne asada, no es cierto, también es parte de la cultura chichimeca. Mientras no vayamos integrando todos esos valores de lo que somos y sigamos manifestando una ciudad hacia el siglo XXI, XXII y destruyendo todo lo que somos, de pronto va a ser una ciudad sin identidad y sin nada. Yo a ese respecto, doctor, creo que es muy importante la educación. Claro. Incluirlo en programas de educación escolar, la identidad, el valor que tienen estos bienes, que son, ahora sí que es patrimonio, son bienes no renovables. Si se pierden,
son pérdidas definitivas, que no hay más que recordarlos en fotografías, que eso no es lo importante, sino importante con saber que estamos a tiempo de protegerlo. Sí es cara la restauración, eso sí, no me queda la menor duda de que es cara, que se tienen que buscar recursos y apoyos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita mucho con embajadas de otros países que están apoyando la conservación de ese patrimonio, porque ellos no lo tienen y nosotros todavía lo tenemos, ¿no? Entonces, es un plus, que tenemos ese patrimonio, que tenemos la obligación y el derecho a cuidarlo y conservarlo. Entonces, yo creo que hay que apostar a la educación, a que se ponga en valor ese patrimonio, que sea la misma sociedad la que diga, no quiero que se destruya, no quiero que se pierda, quiero conservarlo y vamos, ahora sí que existía antes un programa de adopta una obra, puede ser adopta un monumento, entre varios, es decir, vamos ahora, como pasa en Oaxaca, que existe el tequio, ¿no? El trabajo social, que entre todos rescatan algo que es benéfico para la sociedad. Entonces hay que ser como creativos en buscar cómo logramos conservar ese patrimonio que, como les digo, si se pierde es ya irrecuperable, es pérdida de la memoria, pérdida de la identidad. Entonces creo que esa parte hay que trabajarla mucho, trabajar en las escuelas, ir a las escuelas con los muchachos, con los chicos, con los más niños, donde se queda la semilla de la inquietud de que a mí me contaron de esta, yo vine de niño a esta casa, yo conocía por aquí cuando pasaba a la escuela. Entonces, todo eso como que se apropien, que lo tengan en la memoria, como bien decía usted, doctor, la memoria es importantísima para no perder ese patrimonio. Entonces, creo que es una parte como sumar esfuerzos, ¿no? Hacer educación, hacer conciencia, trabajar la identidad. No sé, me preocupa que de Monterrey nada más me hablan del cabrito. No debe haber otras cosas, muchísimo, muy importante, que pues es que no es lo mismo el patrimonio que a lo mejor dicen, no, bueno, es que Zacatecas está lleno, Guanajuato está lleno, pero Monterrey debe tener lo suyo, entonces eso es lo que hay que recuperar. Eso que la gente lo tiene en la memoria y que los niños hay que hacérselos ver y hay que hacer que tengan compromiso para futuro, de construir a futuro conservando el pasado. Voy Sí, a, sí. perdón.